En nuestro país se aprobó un decreto que permite bloquear determinadas páginas web. Desde el gobierno se argumenta que con esto se busca, por ejemplo, combatir las páginas piratas. Mientras tanto, las voces que critican este decreto señalan que esto podría llegar a afectar la libertad de expresión. ¿Cómo se analiza esto? ¿Qué impacto puede tener? De este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Específicamente, a través de esta normativa, se busca combatir a la piratería online, que afecta directamente a todo lo que es la televisión por abonados, así como todos quienes producen contenido. Pero la norma es específica para lo que son los titulares de televisión por abonados y las señales. El decreto establece claramente cuál es el procedimiento. Se buscó justamente que sea ágil, al tiempo que dé las garantías debidas. Sin duda, quien presenta la denuncia tiene que ser un titular o un representante, tienen que acreditar su derecho, tiene que presentar la prueba correspondiente de que su derecho está siendo vulnerado, dónde es que está siendo vulnerado, así como en caso de haber presentado además una denuncia policial, también presentar la constancia de la misma. Esto es importante destacarlo, dado que una cosa es la vía administrativa y por otro lado la vía judicial. Una vez que URSEC recibe la denuncia, tiene un plazo de 4 días para analizarla y proceder en consecuencia. Vale destacar que URSEC tiene un plazo de 60 días para poder implementar todo aquello que sea necesario para que el derecho pueda ser protegido a la máxima brevedad posible, dando todas las garantías debidas. Y por otro lado, creo que es relevante el hecho de que las plataformas o intermediarios independientes tienen que constituir domicilio en URSEC, así como adherirse a lo que es el sistema de notificaciones electrónicas, a fin de que nosotros podamos comunicarnos de una manera más simple y segura con ellos. De todo esto estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en vivo en la pantalla de TV Ciudad, con Pablo Siris, que es el director de la URSEC por representación del Frente Amplio. Pablo, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar con ustedes, un gran placer. Bueno, ahí teníamos el argumento de la directora de la URSEC. En ese sentido, ¿qué opinión tenés sobre esta iniciativa y por qué se señala que podría afectar también la libertad de expresión? Sí, yo creo que puede afectar la libertad de expresión y el debido proceso, que son pilares del ordenamiento jurídico en nuestro país. O sea, la garantía de las libertades en nuestro país, particularmente la libertad de expresión, creo que está por encima de otras libertades u otros derechos que se plantean en este caso. Pero además, el tema del debido proceso es fundamental, lo que los administrativistas llaman la doble vista, que debe tener cualquier persona a quien se acusa de cometer una falta, una persona física o jurídica. Primero decirle, hey, te estoy acusando porque tengo la denuncia de que estás cometiendo una falta, y luego cuando se procesa la denuncia y se llega a una conclusión y se determina, por ejemplo, una sanción, la nueva vista para que la persona sepa cuáles fueron los elementos que se consignaron. Esto está en riesgo en la medida en que en realidad esta normativa no es más que una expresión de deseos. Entre otras cosas porque las personas en nuestro país y en cualquier otro lugar del mundo no sabemos qué sitio web estamos visitando cuando ingresamos a una página web. A ver, sabemos que tvciudad.ui corresponde a la página web del canal, ¿verdad? Pero no sabemos si efectivamente TV Ciudad está alojada en territorio nacional, si no está alojado en esto que se denominaba una empresa independiente o intermediaria, o si está en Tailandia, ¿no? Esa situación genera que, si está en Tailandia, no hay cómo bloquearla. Mejor dicho, podemos bloquear una página web, podemos instruirle a las empresas en Uruguay a que bloqueen la página web de esa empresa de servicios de Internet en Tailandia, pero bloquearemos además todo el resto de los contenidos que esta empresa tenga. Y puede ser la empresa que tiene alojada la página del gobierno tailandés. Entonces, se genera allí una situación donde difícilmente podamos podamos contemplar las garantías del debido proceso y, por otra parte, la libertad de expresión, que es muy cara en nuestro país. Es algo, la libertad de expresión genera para todos nosotros una preocupación permanente, en virtud además de lo que fue en nuestro pasado reciente. No es difícil para algunos de nosotros imaginarnos la censura previa, porque la vivimos. Los que ya tenemos alguna cana, vivimos esa etapa en nuestro país y resulta muy delicado. Particularmente porque se entienden con fines comerciales. Por ejemplo, puede haber una empresa de televisión
que retransmita los contenidos de TV Ciudad sin ponerle publicidad. Está obteniendo beneficios comerciales, tiene fines comerciales el retransmitir TV Ciudad en una empresa de cable o de internet. Y probablemente no, pero para ese señor lo que aspira a obtener son clientes, ¿no? Son gente que está mirando la pantalla, que cuando hace zapping entra a la programación y ve TV Ciudad. Entonces, ¿qué es un fin comercial? ¿Cómo se acredita la legítima propiedad de los derechos de autor? La propiedad intelectual. Va a tener que registrarse la Metro Goldwyn Mayer en Uruguay, va a tener que registrarse el proveedor de servicios de Internet de Tailandia. Ahora, el gobierno argumenta, Pablo, que se busca combatir la piratería y por ahí también aparecen los ejemplos de esas páginas que retransmiten eventos deportivos, algo que es muy común, entrar a mirar más allá que uno no tiene los derechos, bueno, un determinado partido o evento deportivo. ¿Cómo tomás ese argumento? Bueno, en realidad este decreto no permite el bloqueo de eventos deportivos en línea, porque una de las características que tienen los eventos deportivos en línea es la inmediatez, ¿no? O sea, llevar adelante el procedimiento de denuncia es muy complejo porque el partido se termina en 2 horas. Claro, estamos hablando de 4 días y de 60 días como plazos. Este decreto no va a permitir Pero no eso. ataca ese sitio, porque hay muchos sitios conocidos que se dedican a eso, ¿no? Bueno, pero no transmiten todo el tiempo los mismos contenidos ni todo el tiempo tienen los derechos de determinada empresa. O sea, por ejemplo, por mencionar una empresa X, pero podrían ser muchas otras. La Champions, para ver los partidos de la Champions, vos tenés que entrar en un proveedor comercial en canal de cable que te permita ver los contenidos. O podés legítimamente entrar a la página web de la Champions, pagar los tantos dólares que te cobrarán por la tarjeta de crédito y ver los partidos de la Champions a través de Internet. Eso es legal y legítimo. ¿Qué es lo que se considera ilegítimo? La comercialización en territorio nacional de ese tipo de servicios. Ahora, ¿qué pasa si la empresa a través de la cual tú estás viendo los partidos de la Champions está en Polonia? Aquí en Uruguay no comercializó nada. Le compraste a través de Internet. En una página, capaz que en Polonia es perfectamente legal. Entonces, cuando nuestra legislación protege al cablero, al proveedor de servicios de televisión para abonados, y cuando en realidad está atentando contra las legítimas posibilidades que tiene cualquier persona de acceder a determinados contenidos. Es un tema que debería resolverse no de manera administrativa, sino de manera judicial. El ordenamiento jurídico de nuestro país y fiscalías especializadas deberían estar trabajando en este tema y no resolverse de manera administrativa como está planteado en este decreto y en la normativa que se aprobó al respecto. Cambio de tema y me quedo aquí en nuestro país. Uno cuando entra a Antel TV, ¿no?, se da cuenta de que Antel sacó de su opción de inicio a TV Ciudad. Están todos los canales de aire, está el 4, el 5, el 10 y el 12. No está TV Ciudad. TV Ciudad aparece al final de la lista a diferencia de lo que ocurría antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienen información de lo que ocurrió ahí? No tengo información de qué sucedió. Ojalá tuviéramos todos en nuestro país la capacidad de, con elegancia, digamos, admitir la diversidad de voces y hacerla explícita de la mayor manera posible. Probablemente sea una equivocación, sea un malentendido, sea un error que cometió alguien. No quisiera adjudicar malas intenciones. Ojalá que no. Es el único canal de aire que no aparece en la opción de inicio, ¿no? Sí. Lo tengo clarísimo. Yo sé también de otros canales que desaparecieron de la grilla de Antel TV. Algunos incluso que su presidente anunció a través de Twitter que eliminaba de la grilla de Antel TV. Creo que no es buena idea eliminar voces en ningún lugar o relegarlas o minimizarlas. Creo que todas las voces en todos lados, ojalá que tengan el más amplio reconocimiento. Otro asunto importante es la portabilidad numérica. ¿Qué evaluación haces de este tema acá Para en Uruguay? Para mí es un desastre que además ha tenido como objetivo exclusivo en nuestro país, esto que voy a decir tiene nombre y apellido, pero es la disminución, la afectación de la empresa principal en el mercado para permitir el crecimiento de las empresas minoritarias en el mercado. Ese es el motivo por el cual se implementa la portabilidad numérica, no en nuestro país, sino en el mundo. En el mundo entero,
los mecanismos de portabilidad numérica, y no tienen por qué preguntármelo a mí, sino a cualquier economista de cualquier signo, de cualquier partido, de cualquier disciplina, te va a decir que los mecanismos de portabilidad buscan romper la posibilidad de que una empresa sea mayoritaria en el mercado y busca equilibrarlo para incentivar la competencia. Como te decía, eso en nuestro país tiene nombres. La portabilidad numérica costó seguramente unos cuantos millones de dólares en publicidad, unos cuantos miles en adaptación de sistemas informáticos, unos cuantos miles costará además luego en pagos a administradores de base de datos, pagos de software, etcétera, de licencias de software, etcétera. Y en realidad solo 60.000 portaciones se han concretado, el 1% del total de números de servicios telefónicos que tiene nuestro país. Y además los españoles usan un dicho que es lo comido por lo servido, ¿no? O lo comido por lo servido, dicen con acento fuerte. En realidad para casi empatar. Digo casi porque en esta situación Antel y Movistar han salido perdidosas frente a Claro, que al 30 de septiembre estaba capitalizando la suma del total de lo perdido por Movistar y Antel. Pero estamos hablando de cifras muy bajas en las que Claro ganó 1.264 usuarios y Antel perdió 660 usuarios y Movistar 604 usuarios. O sea, números que son muy bajitos. En ese total de 60.000 se perdieron y ganaron de a 20 y pico de mil por empresa, pero el resultado es muy bajito. Pablo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Adelante. En un minuto sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. El Poder Ejecutivo, a través de un decreto en diciembre de 2020, eximió a los titulares de los grandes medios, ¿no? De los servicios de comunicación audiovisual, el pago de licencias y del uso del espacio radioeléctrico. Esto beneficia a radios, canales, cables, y se argumenta por parte del gobierno que fue una forma también de mitigar el impacto de la pandemia, ¿no? En ese sentido, de beneficiar a pequeños medios y de tratar de mantener las fuentes laborales. Esto ha generado críticas de todos modos porque se señalan desde la oposición que esto lo que hace es favorecer a los grandes medios. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Sí, comparto esa visión. Primero, los pequeños medios, estaban eximidos en la legislación del pago de estos cánones, ¿verdad? Y en el interior eran la mitad, y en las pequeñas poblaciones menos aún, y los medios comunitarios no pagan nada, y así sucesivamente. Se cobraba a los medios que usan espectro radioeléctrico por la cantidad de bloques de espectro, por la cantidad de banda utilizada, o sea, de espectro radioeléctrico utilizado. El espectro radioeléctrico es lo que permite que una onda se transmita y llegue a nuestros receptores, y etcétera. Y por otro lado, se cobraba a las empresas de televisión para abonados por la cantidad de abonados que tenían. Por lo tanto, los cables pequeñitos pagaban poquito y los cables grandes pagan más. De tal manera que no hay una intención de beneficiar a los pequeños cableros, sino fundamentalmente de beneficiar a los grandes cableros. Por otro lado, y a los grandes medios de comunicación. Por otro lado, la decisión que se adopta en enero de 2020 uno podría llegar a haber comprendido que eso en el medio de la situación de pandemia podía haber sido una medida razonable. Ahora, la medida adoptada en 2021, cuando ya la pandemia había finalizado el decreto que planteaba la pandemia, y hacerlo retroactivamente a 2021 y 2022, ya parece una exageración. Si el Estado, si el gobierno particularmente desea contribuir con los medios de comunicación y se entiende que esta es la manera, que hay que hacerlo exonerándolos del pago de impuestos, capaz que estaría bueno exonerarlos de otro tipo de cosas u otorgando algún subsidio, etcétera. Pero este mecanismo no es el adecuado porque el pago de espectro radioeléctrico y el pago de televisión por abonados está planteado en la ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual que está vigente y debe cumplirse. Los montos de estos cánones también están establecidos en la ley y debe cumplirse. No ha sido derogada a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el gobierno. Estamos hablando de una cifra de $2.600.000 al año. Estamos hablando de 2 años que no se cobra eso. Exacto, 5.200.000. Es lo que te da aproximadamente ese monto. Es una cifra muy importante y es una cifra que se destinaba además al Fondo de Producción Audiovisual, que se destinaba al Ministerio de Industria y Energía para que tuvieran ese fondo para poder financiar la producción nacional y promover la producción nacional. No parece una buena cosa recortar esa posibilidad que teníamos en nuestro país. Pero además esto ha sido acompañado de otras normas, como el aumento de los límites para exceso de tanda, de los tiempos para exceso de tanda, la disminución del factor de multiplicación cuando hay un exceso de tanda, o sea, si yo me excedo muchas veces, la lógica anterior de la norma era que cuanto más me excedía, más pagaba en forma creciente y no mantenerlo prácticamente todo como tabla rasa, que permite que convirtamos los excesos publicitarios prácticamente en una tarifa que yo le puedo trasladar al cliente. Esto es una más de las tantas decisiones que adopta el Poder Ejecutivo para beneficiar a los grandes capitales en los medios de comunicación, que incluyen además el ignorar evidentes acumulaciones en número de licencias que obtienen algunos grandes capitales en nuestro país, particularmente extranjeros. Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, tu visita esta noche aquí a la OVE. Es un placer enorme realmente. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.